Poder Aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. Hoy tenemos un episodio diferente porque vamos a hacer la primera entrevista de Poder Aprender. Es un honor enorme para mí contar con la presencia de Scott Young, que es uno de mis referentes en el mundo del aprendizaje. Vamos a estar conversando sobre su desafío de aprendizaje del programa MIT de Ciencias de la Computación, también sobre su experiencia aprendiendo idiomas, un año sin inglés y otras cositas. Así que te doy la bienvenida, Scott. Un gusto enorme para mí acá que estés en Poder Aprender en la primera entrevista del podcast. Oh, muchas gracias. Espero que toda la gente escuchándome ahora pueda oírme porque la verdad es que no hablaba español durante casi 4 años. La última vez estaba hablando contigo fue un mes antes. Entonces sí, estoy un poco difícil de entender. Espero que la gente puede disculparme en eso. La verdad es que yo conversé con vos hace algunos meses, tuvimos una conversación súper interesante y te pude entender muy bien. Muchas gracias. Y ahora por ahora también venimos súper. Así que, como decías, hace varios años que no hablabas español, pero a lo largo de estos años estudiaste diferentes idiomas y hablas en distintos niveles 7 idiomas, ¿verdad? Inglés, me decías, ¿cuáles son? Inglés, español, portugués, coreano, mandarín, macedonio y francés. Pero depende de definición de hablar, creo. Claro que sí, porque es un continuum de nivel. Mi Exacto. español es mejor que mi coreano, por ejemplo, pero creo que mi chino es mejor que mi español ahora. Pero podemos decir Mandarín. que estudiaste 7 idiomas en total, es un montonazo. Sí, sí. Además de eso, les cuento que Scott Young, para quienes no lo conocen, tiene un blog de aprendizaje sobre cómo aprender mejor, en el que comparte sus propias experiencias, comparte también evidencia científica o cosas que se encuentran a través de la academia y experimentos que ha hecho a lo largo de los años. Y viene haciéndolo desde el año 2006. Hace casi 20 años, Sí. hace 18 Casi años que 20 viene años. escribiendo. Es un montón. Sí, es Yo el recuerdo mitad de mi vida. la mitad de tu vida. La Increíble. mitad, sí. Wow. Yo recuerdo que conocí tu blog hace como 15 años y vos fuiste como uno de 15 los años. primeros referentes Wow. que yo tenía en esto de cómo aprender. Así que para mí es un honor grandísimo aquí conversar sobre todo esto. Bueno, muchas gracias para seguirme por tanto tiempo. Es mucho tiempo de leer mis artículos. Sí, un montonazo. Scott también es autor del libro Ultra Learning y este año, en el 2024, publicó Get Better at Anything. Son libros para aprender mejor, ¿verdad? Sí, creo que existe una edición en español por Ultra Learning. No sé si hay un contrato por una edición español de Get Better at Anything ahora, pero espero que lo tendré. Ojalá que tengamos traducción al español de eso. Sí. Y si no hay traducción, es una buena razón para la gente que escucha poder aprender inglés, poder leer esos libros en el original. Y también practicar inglés con tu blog, que está buenísimo para la gente que le gusta aprender. La verdad es que yo he leído mi propio libro en español cuando tengo la edición en español, porque es interesante para mí cómo traducirlo, el libro, cómo seleccionar las palabras para mi propio propio vocabulario para los términos. Creo que es interesante. Qué bueno, me encanta. Cuando escriba un libro de aprendizaje voy a hacer exactamente lo mismo. Quiero que lo traduzcan a otros idiomas y voy a usarlo. Vamos a comenzar. Me gustaría preguntarte sobre una de las experiencias más conocidas con las que se te asocia, que es el desafío del programa, hacer el programa del MIT de Ciencias de la Computación en un año. Es un contenido que
normalmente lleva varios años. ¿Cuántos Ujú. semestres son en total? ¿Cuántas clases? Fue 33, creo. 33 Pero clases. solo estudiaste a 32 en el año. Fue antes de Sí, prepararme, de saber si yo puedo hacer el currículo en la velocidad que yo quiero. entiendo. Fue una como para probar y después el resto Sí. 32 en un año. En un periodo de tiempo súper comprimido que parece como una locura para mucha gente, como parece muy loco. ¿Qué aprendiste sobre vos haciendo este programa del MIT en un año? Creo que la cosa más grande que aprendí fue mi habilidad de aprender. Es un Mm, poco difícil de comunicarlo, pero antes de eso tenía el idea que tengo que ir a la universidad de aprender una cosa en el profundo que existe en el tema como computer science, como un médico. Pero después de esta experiencia, había una realización que, oh, bueno, yo puedo comprar los libros y aprender cualquier cosa quiero aprender. Y por supuesto, es mucho trabajo aprender mm. como muchas clases. No quiero decir antes de eso, pero es un diferencia porque normalmente hay un asentamiento que otra gente tiene conocimiento, otra tiene la habilidad de aprender o puede guardar información, es más difícil de aprenderlo. Pero después de este proyecto, pues si yo quiero aprender biología, física o cualquier cosa, yo puedo hacerlo. Y creo que este cambio de mis ideas de mí mismo, creo que fue el más grande cambio después de ese Wow, proyecto. me encanta. Esto de este darse cuenta de que yo puedo hacerlo. Está muy alineado con este Sí. podcast que es poder aprender, con Ujú, esto de tener el propio poder. De ujú, repente me sonaba como que tenés ujú, tu propio poder sobre lo que querés aprender. No es que está ahí afuera, si querés puedes como reclamarlo, ¿verdad? ujú. Sí, claro, claro. Y creo que también si no has hecho este tipo de proyecto antes, es un sentimiento de libertad también, Mm, porque normalmente yo tengo que pagar mucho, tengo los clases, el propio tiempo, no tengo muchas elecciones en este procesamiento, claro. pero si quiero aprender algo, también yo puedo aprender algo en mi propio modo, mi propio estilo. Creo que eso es importante también. Totalmente. ¿Y qué fue Ujú. lo más divertido de hacer este desafío? Es difícil de describirlo, pero la mayoría del proyecto fue interesante para mí. Mucha gente cuando yo describió el proyecto de, oh, bueno, estaba estudiando informática o a veces 10 horas por día, mucha gente piensa que fue muy duro de hacer este proyecto, pero para mí fue interesante. Había el deseo de aprender informática. Por eso creo que no fue muy duro, fue interesante y hay mucha información, conocimiento, es una de las mejor escuelas del mundo, entonces es una experiencia interesante. Entonces, no sé si hay un punto en particular, yo puedo decir, eso fue el más interesante, pero la mayoría del proyecto fue interesante para mí. Entiendo. ¿Y qué fue lo que más te desafió en todo ese año? Bueno, por supuesto, después de unos meses fue un poco más cansado porque estaba estudiando mucho. Entonces, después de los primeros 4 meses, fue un poco más difícil y yo tengo que estudiar un poco menos. Al principio fue como 10 horas por día. Al final fue como 5 o 6 por día, pero la gracia fue que la dificultad del curso fue menos Mm, con el progreso. Y eso fue bueno para mí porque cuando estoy más
cansado, fue un poco más fácil y entonces yo puedo finirlo en el 12 meses, pero normalmente cuando estás estudiando las clases más elevadas, los niveles más altos, tal vez es más difícil, entonces eso fue una cosa buena para mí, no es una cosa por toda la gente o toda la gente puede hacer así. Entonces esto de regular la intensidad, al principio era como muchas Sí, horas y después fueron menos. por mí en las clases de física fue más difícil Sí. porque es más cálculo, más álgebra, no sé cómo se dice álgebra en español. Y entonces es un poco Álgebra. más técnica, más difícil de hacerlo y fue un punto débil para mí. Pero los clases de programación, de informática, para mí fue más fácil, fue un poco más fácil cuando los cursos fue más y más enfocado en informática y no en los, por ejemplo, biología, física, matemática, que fue al principio del proyecto. Porque en la escuela de MIT no solo estudias un tema, es también como una educación general por las ciencias. Entonces tienes que estudiar mecánica, electromagnetismo, Sí, química, biología, todo eso. Entonces, para mí, uno de estos temas que fue más lejos de mi propio objetivo fue un poco más difícil de entender, de aprender. Entonces, al final del proyecto fue un poco más fácil porque fue más enfocado en informática, entiendo. Y eso fue una decisión intencional, como una decisión deliberada de poner todo lo más difícil al principio y dejar lo más fácil al final, ¿o Eh, sucedió? bueno, no fue una decisión, es solo porque cuando empecé con el currículo MIT oficial, Estaba los así, clases principios son más general, ¿no? Es entiendo. así en muchos programas fue el mismo en mi propia universidad de negocios cuando estaba estudiando business por mi propio undergrad. Fue como los más general clases y después es como más enfocado que yo quiero estudiar más contable o más finance, eso es un poco más en esta dirección. Claro, entonces aquí también como las materias más duras, como decías, lo Sí. de física y todo ese tipo de cosas, Ujú. las cosas más teóricas, como más abstractas, Sí. venían primero y después como cosas un poco más prácticas hacia el final. Bueno, también en MIT, mucha gente que vienen de las mejores escuelas en Estados Unidos, los estudiantes todavía saben el conocimiento de el principio de física, Sí. biología, cálculo. Entonces, la velocidad de estos cursos fue muy, muy rápido porque la mayoría de Mm, gente ya saben porque estudió los AP clases en la escuela antes. Entonces, por mucha gente que estaba intentando de hacer el desafío MIT después, me dicho, bueno, es demasiado difícil de hacer esta primera clase de cálculo. Pero para mí también fue difícil porque la velocidad es mucho más rápido que un clase de cálculo en una universidad normal, creo. mm, Pero eso es solo MIT. Todavía existe Khan Academy, muchos recursos de aprender los temas introductorios. Entonces, creo que no es un problema, es solo fue un problema para mí porque tenía este desafío de aprender este currículo oficial claro, en 12 meses. Eso es un poco artificial, pero fue mi proyecto. entiendo. Recién mencionaste Khan Academy. Mencionaste Ujú, también que antes de hacer el programa de hacer 32 materias ujú. y 32 cursos, hubo un curso que fue Sí. de preparación. Ujú. ¿Se te ocurre alguna idea de
¿cómo podría una persona que tal vez siente mucha dificultad, algo comentaste de esto, si supongamos que una persona quiere hacer un desafío similar, ¿y qué recursos recomendarías como preparación para alguien que tal vez no tiene ese nivel inicial? ¿O cómo lo estructurarías? He dicho que Khan Academy es muy, Ujú, muy bueno para el final de escuela y el principio de universidad. Tengo muchos videos, explanaciones. Es muy fácil de aprender las cosas con Khan Academy. Creo que para la mayoría de gente, ellos tienen que aprender las clases de MIT. Tal vez no, porque MIT tiene su propio objetivo de educación que es más general. La ujú. mayoría de gente que estabas hablando quieren aprender un tema por obtener un buen trabajo, por ejemplo. Si quieres un buen trabajo, no es necesario de aprender biología, Claro. física, y es más importante aprender los fundamentales de programación y aprender un lenguaje muy bueno, entonces puedes hacer una aplicación por un trabajo. Para mí, creo que MIT es más un ejemplo que como la gente tiene que hacer eso exactamente. Es solo una idea. Usted puede aprender. No tienes que aprender exactamente las mismas cosas. Según lo que me contabas, para vos, me decías al principio, te permitió descubrir tu potencial para aprender, como cómo aprender a Ujú, aprender. Me gustó esto que comentaste recién de Khan Academy como ujú, un punto intermedio para la gente que termina ujú. su escuela secundaria y antes de Sí, entrar a la universidad, en el medio, ahí Khan Academy puede ser un buen lugar para sí. como cerrar esa brecha. Esto sucede también en Argentina. Ujú, Yo he ido a universidad pública en Argentina y a veces hay esa distancia muy grande entre la escuela secundaria y la ujú. universidad. Hay escuelas Claro, secundarias claro. que quizás ofrecen una buena preparación y la gente termina capacitada como para ingresar a la universidad, Sí. pero muchas veces no. Ahí es donde puede entrar el aprendizaje autodirigido, aprendizaje autodidacta, especialmente con Ujú. recursos como Khan Academy que no tienen costos, son gratuitos. Sí, Ahora, sí, claro, sí, claro. Y creo que también es un puente un entre puente. dónde estás y dónde quieres empezar, como un recurso de MIT o un curso más alta, porque um, Khan Academy empiece con la material muy, muy básica, como Ujú. las cosas que por supuesto ya conoces. Y no sé cuánto material es en español, pero creo que hay material o los subtítulos o algo así. Pero creo que es posible de aprender como, yo no conozco álgebra muy bien. Yo Sí, puedo empezar con eso y después el precálculo, cálculo, todo eso, antes de hacer un curso más matemático, si quieres, si quieres. Es un ejemplo. El matemático es un buen ejemplo porque es de todos los temas, es cada nuevo tema es encima de los otros. Entonces, si ujú. estás faltando algo, es muy difícil de aprender. En contrario, lenguajes y ya hablas español y yo puedo hablar portugués. No tengo que aprender español antes de portugués. Tal vez es un poco de ayuda, pero es una diferente cosa. Pero matemática, si no sabes el nivel de álgebra, es muy difícil de aprender cálculo algo más alta. Claro, si quiero poder resolver ecuaciones, necesito aprender a sumar y restar y multiplicar. Sí, sí. Si no, va a ser difícil. Y mencionabas antes que al inicio de tu desafío, los Ujú. primeros 4 meses eran días de 10 horas de estudio, algo que me Sí. parece increíble. Después, hacia el final, 5 horas. Yo creo que para Ujú, mucha gente, para muchos estudiantes, ya 5 horas parece un montón de tiempo. Acá una pregunta que surge es ujú, cómo hacer para una persona que quiere crear un proyecto de aprendizaje, que ujú, puede ser en MIT o puede ser, por ejemplo, quiero aprender un lenguaje de programación para ujú. poder trabajar y realmente crear ese tiempo para practicar
y para estudiar? ¿Qué Bueno, cosa se te ocurre? bueno, para comenzar, creo que es importante decir que no tienes que estudiar 10 horas por día. Claro, claro que sí. Es solo para mí porque tenía este desafío de aprender, pero eso es artificial. No tienes Sí. que hacerlo. Puedes aprender 1 hora por día, 1 hora por semana es suficiente para muchos proyectos. Entonces, no quiero decir a toda la gente, bueno, tienes que despertar a las 6 de la mañana y estudiar de 10 horas sin parar. No, no es necesario para la mayoría de gente, pero para mí, si quieres o si necesitas aprender muchas, muchas cosas en un periodo de tiempo muy comprimido, como por Ujú. ejemplo, así, creo que es muy importante, ah, tiene un buen horario de estudiar. Para mí fue muy importante que todos los días tienen la tarde, no tiene que estudiar. Por ejemplo, si despierto a las 6 por la Ujú. mañana, estudiar por 10 horas, después de 5 o 6 por la tarde, no estoy estudiando. Tengo Ajá. tiempo para relajarme, tengo tiempo para ver televisión, charlar con mis amigos. Así, Sí. porque si estás estudiando todo el tiempo, que es muy común, puedes ver la gente en la biblioteca hasta las 2 por la noche estudiando, es muy duro. Creo que si tienes que aprender mucho, tienes que ver un ritmo de estudiar y relajar. Y tienes Mm. que mantener el disciplina de usar este horario todavía cuando tienes esta presión de estudiar. Es difícil porque cuando tienes esta presión que "Ay, tengo un examen en 2 días o 2 semanas y tengo que estudiar", es difícil de decirte, bueno, después de 7, por ejemplo, 7 por la tarde, no voy a estudiar. Eso es difícil porque el presión puede ser muy elevada, pero es más fácil. Y una segunda cosa es tienes que dormir suficiente, Mm. porque dormir es muy importante por el conocimiento. Es el periodo de tiempo donde el cerebro está haciendo las nuevas conexiones, haciendo el movimiento de las memorias en el hippocampus el córtex, que es más, Sí. discúlpame por los términos en inglés, es muy importante para el conocimiento más duro, más estable. Mm. Y entonces mucha gente, ellos están estudiando toda la noche. Eso es mucho peor que estudiando durante el día, y dormir, y despierta y después estudiar otra vez. Entonces creo que si tienes que estudiar mucho, por supuesto no es necesario para muchos proyectos, pero si tienes que estudiar mucho, es muy importante construir este ritmo de estudiar. Si no, es muy mala, no solamente para su alma, su habilidad de mantener tu motivación, pero también cognitivamente para sus memorias, para su habilidad de aprender. Qué bueno todo esto que comentás. Por un lado, esto de tener como límites, poder separar como los periodos de estudio y los periodos más Ujú, intensivos y en el día tener momentos bien definidos para relajar. Y también ujú, la importancia del descanso y del sueño. Es muy común ujú, eso que decís. La gente el día antes del examen se pasa ujú, trasnochada, sin dormir, ujú, de repente quiere hacer demasiadas cosas en su vida y ujú, termina durmiendo 4 horas por día, 5 horas por día. Y eso tiene un costo en la eficacia del aprendizaje, porque no se termina asimilando lo bien que podría ser como si la persona durmiera una cantidad de horas suficiente. Así que me encanta que menciones esto. Y quería preguntarte, si en el 2020 decidieras hacer ujú, otro desafío a MIT, ¿qué ujú. cosas o una cosa que harías diferente? ¿Qué sería? Bueno, tengo 2 hijos ahora. Entonces, Supongamos que es un porque tengo universo trabajo, paralelo. tengo negocio, tengo 2 hijos. Sí. Estoy feliz si tengo tiempo para hacer 1 hora o 2 horas fuera de mis obligaciones necesarias. Y yo sé que la mayoría de gente no tienen
esta libertad ahora o tal vez nunca tienen esta libertad. Es difícil de decir yo cómo puedo cambiarlo. Por supuesto, si tengo un objetivo específico, como yo quiero un buen trabajo, voy a cambiar mucho de este proyecto porque no es optimal para obtener un trabajo. Y Sí. también si quiero aprender para empezar mi propio negocio o si quiero hacer investigaciones, voy a cambiar unos elementos de este Ujú. proyecto, por supuesto. Para mí fue una idea de, es posible de aprender una cosa parecido a la educación. Entonces, claro que había errores de mí mismo y creo que si tenía en este momento más recursos, puedo emplear alguien de hacer grading de mis propios exámenes, porque eso fue un Mm, punto débil de mi proyecto, porque estoy ok. haciendo el propio grading de estos exámenes y claro que es muy objetivo porque es las soluciones oficial de MIT y el mismo y puedes comprarlo, pero es un elemento de subjetividad que me gustaría eliminar si yo tengo esta oportunidad. Pero en este tiempo no tengo esta oportunidad, no tengo recursos de emplear algo que tiene el conocimiento que puede hacer este trabajo. Pero por esta época, por este tiempo, por este objetivo, estoy muy feliz con cómo fue este proyecto. Y Qué toda la gente bueno. tiene decidir si ellos están de acuerdo conmigo. Para ese momento en el que lo hiciste, Sí. lo Ujú, hiciste lo mejor que consideraste con todos los recursos que tenías. Así ujú, que eso me parece genial. Le pusiste mucho esfuerzo e intención. Así que eso ujú, es algo para destacar. Me gustaría, cambiando de tema ahora, vos ujú. hablas, estudiaste 7 idiomas, incluyendo el inglés, Sí. y durante entre el 2013 y 2014 hubo un periodo de 12 Ujú, meses que hiciste esto de un año sin inglés, que lo hiciste sí. con otra persona, ¿verdad? Con Bat Ujú. Shaiswal, ¿lo estoy Va, diciendo bien? sí, sí. Sí, va ya sí. Bat Shaiswal. Y Sí. entonces, en este periodo, eligieron pasar, practicar español, portugués, Ujú, mandarín y coreano. Y para eso decidieron pasar 3 meses en cada país o en distintos países en los ujú. que se hablaban estos idiomas. Estuvieron en España, Brasil, China, Taiwán y Corea del Sur, ¿verdad? Fueron esos. Sí. Sí, sí. Y, El periodo en Taiwán fue como solo 3 semanas de preparar ajá, nuestro video de China antes de ir a Corea. Entonces, la mayoría de chino fue aprendido en China. Pero este proyecto fue muy divertido. Es claro que es el año de mi vida de más divertido porque fue una aventura de viajar, de conocer la gente y por supuesto aprender los idiomas fue un poco más difícil, especialmente al principio del nuevo país, pero no fue tanto duro que no podemos divertirnos en cada país. Estaba viajando con mi compañero de piso. Estábamos compañeros de piso en Vancouver y él quiere hacer su máster de arquitectura y quería hacer un año mm, sabático porque tenía que quitar su propio trabajo de todos modos. Y yo tenía un negocio online, mi blog estaba escribiendo desde 2006, entonces yo puedo trabajar durante este año. Fue una oportunidad enorme para viajar, pero también para ver las otras culturas y aprender nuevas cosas. Y creo que el sueño, el más fuerte punto de este proyecto fue empezar en España, porque yo aprendí francés durante un año en mi universidad. Fue un intercambio de escuela. Estaba estudiando francés en Francia. Por supuesto, francés y español tiene unas partes parecidas, entonces es más fácil de aprender un nuevo lenguaje romántica después de una otra. Entonces, si quiero aprender italiano, por ejemplo, puede ser mucho más fácil que, no sé, japonés o algo así.
Y Totalmente. también la cultura de España, y por supuesto igual en Argentina, es muy abierto. La gente está muy, es muy fácil encontrar amigos y tiene mucha gente de practicar. Y creo que por eso fue un principio de ese proyecto. Por supuesto es más difícil en Asia porque la cultura es muy diferente, es más difícil de encontrar gente por la calle, en el restaurante, así como, bueno, quiero un nuevo amigo, ¿quieres hacer algo Ujú. conmigo? Es un poco más raro en esta cultura. Y también el idioma es más difícil, por supuesto. Entonces, cuando empecemos con este proyecto, tenemos creo que más éxito que había pensado antes. Mi español no es perfecto. Estás escuchándome casi 30 minutos. Sabes Esto fue cuál hace es mi 10 años, de español. todas maneras. Bueno, pero en este periodo, si no hablas ningún español y después de un mes, 2 meses, estoy hablando así, creo que, bueno, es posible de aprender un idioma en unos meses. Claro, sí, totalmente. Decía, vos hiciste este proyecto hace 10 años y en el medio no fue que Ujú. estuviste hablando español todos los días o que Sí, estabas sí. todo el tiempo consumiendo español. Entonces, me decías, los últimos 4 años, por ejemplo, no hubo mucha práctica de español y Sí. así todo, recordás un montón, sos capaz de entender. Estamos Ujú. conversando, vos me dijiste que escuchás podcasts en español, es Sí, algo sí, que eso un lo poco. haces cotidianamente, un poco escuchas, me parece genial eso. Y yo como coach de idiomas, hay gente que muchas veces me consulta y me pregunta, ¿es indispensable mudarse al país del idioma para poder aprender Mm, el idioma? Y mucha gente siente que necesita pasar una ujú, temporada en ese país como para poder realmente aprender en el país. Me gustaría ujú. preguntarte acá, cómo fue que elegiste tus métodos para aprender en el país en estos intensivos de 3 meses? Bueno, claro, si quieres aprender un idioma, no tienes que mudar a un país de aprenderlo. Pero Ujú. a veces cuando tienes un ambiente que tiene mucha gente hablando este idioma, hay una motivación de mejorar su idioma. Por ejemplo, aquí en Canadá ahora tengo 2 hijos, no tengo un objetivo de aprender un nuevo idioma ahora y la verdad es que no tengo que usar mi español mucho aquí. A veces hay gente que está hablando español por la calle, eso es divertido a veces, pero no es necesario para mí y muchas veces. Y igual el chino y el macedonio y método de hablar, creo que no es muy importante. Cuando estaba en España, por ejemplo, hay mucha gente que no aprenderá español antes de este viaje y por ellos es muy difícil aprender español en España porque su nivel es muy básico y Ujú. es más fácil encontrar gente que hablan su propio idioma, como amigos que hablan inglés, extranjeros, los españoles que quieren mejorar su inglés. Eso es más fácil por ellos. Entonces es como una burbuja de inglés en España. Y creo que eso Exacto. es un grande problema para mucha gente que no aprende mucho antes de mudarse. Por ejemplo, si ya hablas inglés y mudas a Estados Unidos, tal vez puedes aprender inglés o mejorar tu inglés mucho en este periodo de tiempo, pero para mucha gente que no habla 2, 3 frases es muy difícil. Es más fácil encontrar amigos que hablan español. Y en Exacto. Estados Unidos hay muchos, entonces no es Sí, necesario de aprender inglés. claro. Entonces creo que para la gente que piensen, bueno, mudar a un país anglófono o un país que, por ejemplo, si quieres aprender coreano, mudar a Corea, es necesario. Claro que no es necesario y también no es suficiente Mm, aprender. Y un ejemplo de eso fue mi experiencia de aprender macedonio, porque mi esposa es de Macedonia del Norte y habla inglés conmigo, pero yo quiero aprender su idioma porque su familia en Europa solo habla en macedonio y sus padres
con frecuencia habla en macedonio con ella y yo quiero participar en esas conversaciones. No fue en macedonio, aprendí. Aquí en Canadá, un mes decidió de yo voy a hablar solo en macedonio con mi esposa y fue casi igual que nuestro proyecto en España de aprender español o en chino de aprender chino. Entonces creo que es el elección de yo voy a practicar mucho este idioma que es más importante. Eso es necesario, es suficiente para aprender. Mudar al país tal vez es un factor que puedes mejorar tu motivación, pero es todo, no es un silver bullet como dice en inglés. Exacto, no es un silver bullet, no, claro, no es la bala plateada, no sé si Sí. decimos también así, pero es muy cierto eso. Y yo Ujú, aquí en Uruguay, ahora donde vivo, frecuento ujú, eventos de intercambios de idiomas ujú, y aquí últimamente hay personas de Rusia o hay personas de Estados Unidos, de algunos países de Europa. Y a veces está esta idea de voy a el Language Exchange, al evento de ujú, intercambio de idiomas, y como con eso ya practiqué mi idioma. Voy una vez por ujú. semana, 2 horas, no es suficiente. No alcanza con eso. Entonces Sí. requiere tomar una decisión de decir, voy a salir de la burbuja para la gente de Rusia, voy a salir de la burbuja de otros rusos que viven en Uruguay o Ujú, de personas de Estados Unidos o de Canadá, otras partes de Europa, juntarme con los que hablan el inglés o el mismo idioma y voy a salir ujú, un poco de esa zona de comodidad y me voy a animar, me voy a atrever a ujú. conversar con otras personas en el idioma del país. Como decís Sí, vos, una persona que está en pareja con alguien que habla el idioma está en una ujú, situación privilegiada y es una gran ventaja. Se puede sí. aprovechar de eso. Sí, claro, claro que sí, pero tienes que construir este ambiente de practicar mucho. Entonces, eso es un beneficio de vivir en un país que habla este idioma, porque hay muchos ambientes. Y si vives por ejemplo, en Canadá, aquí, si quiero mejorar mi idioma, de cualquier idioma, ah, tengo que encontrar los mini ambientes del idioma que quiero aprender. En ciudades más grandes hay muchas comunidades de cualquier idioma. Creo que es más fácil aprender. Es más difícil cuando vives en un pequeño pueblo fuera de Claro, toda la gente que habla sí. en ese idioma. Y por esta gente que es muy difícil, muy difícil de encontrar la gente que hablan el idioma que quieres aprender, creo que tal vez es mejor empezar con el sistema de escuchando. Por supuesto, es mi convicción que si no hablas, no puedes tener ah, una habilidad de hablar elevada, porque la fluidez necesita práctica, pero si entiendes todo, eso es un grande beneficio de aprender. Entonces, yo conozco a la gente que quieren aprender, por ejemplo, japonés, pero vives en Estados Unidos, no tienen amigos de Japón y quieres aprender. Y por ellos su sistema es de leer los mangas, anime, escuchar música, programas de televisión. Tiene mucho tiempo, tiene que practicar, pero puedes aprender la habilidad de entender. Y después de eso, si quieres mejorar su habilidad de hablar, es mucho más fácil, por supuesto, porque ya conoces en un modo el lenguaje, solo tienes que hacerlo, de hablarte, de hacer tu nivel de fluidez, elevarlo. Entonces, creo que para la mayoría de gente, el más grande obstáculo de aprender un idioma es el tiempo de practicar. Creo que eso es más importante. Totalmente. Tomar la decisión de invertir ese tiempo, destinarlo Ujú, ahí para poder desarrollar esa habilidad que lleva ujú, tiempo, como las otras habilidades. Y esto que decías de la comprensión para una persona, por ejemplo, que no está viviendo en el país o que no está viviendo en un pueblo, en una ciudad pequeña, donde no tiene ujú, muchas oportunidades de interactuar en vivo, pensaba, tenemos la oportunidad de practicar online, pero muchas veces nos ujú, gusta esto de juntarnos en vivo. Y la ujú, otra opción que hay es esto, practicar la comprensión, practicar escuchar, practicar leer. En el podcast yo es algo de lo que siempre estoy hablando y que me parece súper ujú, importante
y que a Sí. mí personalmente también me gusta, cuando estamos practicando comprensión auditiva, estamos Ujú. practicando una de las dos partes de la conversación, porque si no la Sí. gente después termina con la idea de que practicar conversación es solamente hablar, 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 y la otra Ujú. persona me habla y no entiendo. Bueno, te estás olvidando de una de las partes, porque es comprender y después poder hablar. Y creo que también entender es más importante que hablar. Sí, Por ejemplo, ahora puedes saber que mi vocabulario de español es muchas peor, muchas más pequeño el tuyo. Pero cuando tú hablas a mí, tengo que entender todas las palabras que usas. Entonces, si yo tengo un vocabulario de 1000 palabras. Yo puedo hacer unas conversaciones, pero si usas un vocabulario de 10,000, 20,000 palabras, es más difícil porque tengo que entender todas las palabras. Entonces, para muchos idiomas, especialmente cuando las palabras son difíciles de entender con su primero lenguaje, por ejemplo, chino español, cuando estoy escuchándote, tal vez no conozco una palabra, pero es parecido a inglés, entonces yo puedo definir probablemente esta palabra en inglés, pero en chino es totalmente diferente, entonces tengo claro. que aprender cada palabra. Creo que el peso de aprendizaje es como 80% escuchar y leer y solo 20% es hablar. Claro que sí, hay problemas de pronunciación en chino porque tienes tonos, pero yo puedo tener una conversación en chino con 1,000, 2,000 palabras, pero escuchar un radio o escuchar un podcast en chino, tengo que entender 20,000, 30,000 palabras. Es más difícil, claro. Claro. Y bueno, lo que mencionabas, puede haber también una diferencia. Uno a veces se expresa con cierto vocabulario, pero en general somos capaces de entender más esta diferencia entre el vocabulario pasivo y el vocabulario Ujú. activo. Sí. Quizás vos decías, tal vez yo estoy usando otro vocabulario, pero vos lo podés Ujú. entender, entendés la Ujú. mayoría, entonces eso forma parte de tu vocabulario pasivo. Quizás vos cuando Sí. estás hablando es un vocabulario más reducido y la gente muchas veces se preocupa demasiado por esto y se olvida de que nuestro primer idioma es igual, es exactamente Sí. igual. Yo en español conozco más palabras de las que puedo decir, puedo entender Sí. muchas más palabras de las que puedo decir, es natural. Así que nada para Claro. preocuparse con eso. Y también creo que la habilidad de hablar es más obvio. Claro que, oh, bueno, Sí, esta gente está hablando con perfecto español. Me gustaría hablar como así, pero no puedo ver una otra persona, entender todo. Es invisible, ¿no? Entonces creo que la mayoría de gente enfocar en hablar porque es más visible, es más claro. fácil decir, bueno, yo puedo hablar. Entender es más difícil, pero claro que sí, creo que entender, comprender es más importante que hablar. En todos esos contextos, no solo cuando estás en Argentina, estás aprendiendo inglés, pero también en Estados Unidos es más importante de comprender, de hablar, pero si no tienes muchas oportunidades de practicar conversación, por ejemplo, leyendo, escuchando, puede ser un gran beneficio, pero el mismo principio de tienes que invertir mucho tiempo y cómo puedes invertir mucho tiempo. Eso es un grande obstáculo, un grande problema de aprender un idioma. Si quieres Mm, practicar 30 minutos por semana, voy a hacer mucho, mucho tiempo hasta puedes hablar. Pero si hay un método de, estoy escuchando 8 horas por día, en unos meses tal vez puedes hablar a un nivel más alto. exacto. En los idiomas es una de esas habilidades en las que el tiempo de contacto, la frecuencia de contacto, Ujú. estar en contacto con el idioma muchas veces por semana, durante bastante Sí. tiempo, hace una diferencia. Está bueno saber Ujú. esto, que hay distintas maneras de estar en contacto con el idioma. No es solamente Ujú. hablar. La gente a veces piensa, tengo que hacer clase de conversación o tengo que tener la clase de Ujú. idioma y eso es aprender. No, también se puede escuchar, se puede mirar contenido en video, se puede Ujú. escribir.
se puede leer, hay una variedad de actividades. Cuando vamos incorporándolas, eso va sumando tiempo, nos acerca al objetivo que tenemos. Por supuesto. Buenísimo, me encantaron estas cosas que comentaste sobre los idiomas y como para concluir esta entrevista, me gustaría preguntarte, contanos algo que hayas aprendido durante este 2024. 2024. Bueno, bueno, eso es un año como en el medio para mí, porque acabó mi grande proyecto, mi último libro, Get Better at Anything, porque eso fue 4 años de muchas investigaciones, de leyendo papeles, de libros, mucha continente científica sobre aprendizaje. Y eso fue un grande proyecto para mí, mucho más grande que el desafío a MIT, pero eso tal vez un poco más aburrido si estoy describiendo cómo yo estoy leyendo cada día. Pero eso fue un grande proyecto. Ahora estoy empezando un nuevo proyecto. Ese proyecto es un regreso para mí porque cuando empezó mi blog, no fue solamente sobre aprendizaje, pero también fue un blog más como el autodevelopmentivo, no sé cómo se dice Desarrollo en personal, español. así como Pablino, por ejemplo. Desarrollo personal Sí. al principio. Y ahora yo quiero visitar esos temas otra vez con mi lente de Mm, mi vida ahora que tal vez yo conozco más, tengo más habilidad de saber cuáles informaciones son verdades y son falsos sí. de mi, como cuando tiene 18 años. Y entonces estoy embarcando, estoy empezando un nuevo proyecto. En este proyecto es 12 meses y cada mes es una nueva fundación de vida. Por ejemplo, una fundación de vida puede ser deportes o la habilidad de mantener su cuerpo sano y físicamente. Y un otro puede ser su dinero, cómo estás invertir tu dinero y ahorrar y eso y o también dieta o sus relaciones con otra gente. Y para mí es interesante porque eso no es muy difícil intelectualmente, no es muy académico. Estoy leyendo muchos libros que son, la verdad es que son más fáciles de leer que los textos estaba leyendo los últimos 4 años, pero al mismo tiempo hacer acción, de integrar esta información en su vida es más difícil porque no es difícil de, oh, bueno, voy a hacer voy a ir al gimnasio cada día. Es difícil, pero no en isolación no es muy difícil. Pero de hacer eso y también mantener sus finanzas, tu dinero en sano y Ujú. mantener sus relaciones con su esposa, con sus hijos, todo eso en total es más difícil. Entonces, para mí es un proyecto interesante, no solo porque estoy leyendo mucho de cada tema, pero también porque yo quiero ver las relaciones entre los temas. Por ejemplo, es dieta y deporte, por supuesto, tiene los enlaces, pero también es un enlace con dinero, con las relaciones. Por ejemplo, si estás haciendo gimnasio todo el día, no tiene tiempo al caso de cocinar para su familia, es peor también. Entonces, para mí es una exploración de todos los temas. Yo quiero escribir en mi blog qué cosas estoy aprendiendo de cada tema, pero también qué cambios de mis propios hábitos, cambios de mis propios sistemas de vida. Y por mí es interesante porque este tema es una cosa muy cerca de mi corazón porque empecé mi blog casi 20 años antes, pero por supuesto yo soy otra persona ahora. Yo soy más viejo, yo tengo una familia, un negocio. Entonces, para mí es muy interesante revisitar un tema en totalmente diferente contexto. Qué bueno, me encanta. Me recuerda a esto de cuando uno vuelve a leer un libro, es otra persona, Sí, ¿no? Hay un libro que a mí me sí, gusta, lo leí a los 20 años y lo releo a los 35 o a los 50
y es otro libro, porque yo soy otra persona. Suena como un poco volver a las raíces, ¿no? De elementos de desarrollo personal. Yo recuerdo que cuando empezaba a leer tu blog hace muchos años, recuerdo que vos Sí. mencionabas a Steve Pavlina. Para mí fue Sí, una gran influencia hace muchos mí años. también. Y Steve Ujú, Pavlina, yo recuerdo que para mí fue el primer contacto con el mundo del desarrollo personal. Y él es una ujú, persona que es muy apasionada por el aprendizaje. Tiene su propia forma de aprender, que también fue ujú, cambiando, pero yo recuerdo que en su blog Steve hablaba sobre relaciones, sobre vida espiritual, sobre ingresos pasivos, negocios online, ujú, sobre alimentación. Hablaba sobre un montón de cosas y también buscaba de alguna forma integrarlas, ¿no? Como ujú, para que tenga sentido, como para una persona que busca hacer un cambio en su vida para mejor, en general intenta hacerlo en varias áreas. No es que solamente voy al ujú. gimnasio, después mis Sí, finanzas son un desastre o mi relación con mi sí, sí. pareja es un Ah, desastre, no veo nunca a mis hijos. bueno, y también creo que para mí también es un proyecto de aprendizaje, porque para mí es como en inglés se dice survey course, como muchos cursos que tentando cada tema, no es como muy profundo, pero es muy largo, muchos temas, muchas ideas. Y para mí es también, por ejemplo, en mi blog voy a empezar de escribir este proyecto en octubre, pero Ujú, porque estoy al mismo tiempo estoy enseñando un curso sobre este tema. Para mí el mejor método de aprender es enseñar. Por esta razón, empecé este proyecto 3 meses antes en mi blog porque es más fácil preparar todos los vídeos. Eso es un poco más difícil si tienes que hacerlo al mismo tiempo. Estoy en el tercer mes del proyecto y estoy leyendo como 10 o 12 libros cada mes de cada tema. wow. Entonces, para mí es intensivo. Y, por ejemplo, usted puede ver, eso es mi libro de Está finanzas. Se dice mostrando, lo teoría está y mostrando. práctico de personal financial planning. Es Es un libraco de cuántos tiene séptima como edición. Eso tiene 1000 páginas. No sé si es un puedo libraco. acabarlo, pero y creo que para mí eso es mi estilo. Me gustaría leer mucho y también por qué estoy enseñando un curso que ah, yo quiero tener todo el mundo de consejo de este tema y presentar el mejor o las recomendaciones que son desde expertos. No es como, Mm, eso es una idea que claro. alguien en Instagram dice, pero tal vez Sí. no es no tengo mucha confianza en eso. Entonces, para mí, la verdad es una continuación de mi motivación de aprender, pero en el blog es mucho más enfocado en los temas que quieren mejorar. Pero Qué bueno. me gustaría ver cómo la gente piensa de este proyecto cuando está abierto. Me encanta. Y estos serán entonces cursos online, ¿verdad? Sí, sí, sí. Serán Voy cursos. a enseñar un curso online. Es no solo para mí, porque yo quiero hacer un poco un curso más intensivo para la gente que quieren seguir ese proyecto conmigo, pero también es para obtener un poco de recursos para los funds Claro. de hacer el proyecto, pero al mismo tiempo, porque yo sé, especialmente la gente que no viven en Canadá o Estados Unidos, el precio tal vez es demasiado alto. Voy a hacer artículos de mis propios experimentos, y todo es sin cuesta en mi blog. Entonces, no quiero solo es un proyecto de ganar dinero, es para mí, es una oportunidad de mostrar tal vez el desafío MIT fue un ejemplo. Ujú. No fue un proyecto que piense toda la gente que tiene que hacer eso. Pero para este proyecto me gustaría que si otra gente quiere hacerlo. Para esto querés que todo el mundo haga esto. Bueno, no todo el mundo, pero si tienes inspiración de este proyecto que voy a mejorar una fundación de mi vida, creo que eso puede ser muy valioso, ¿no? Sin dudas, sí. Yo hice
hice varios cursos con vos, tomé Rapid Ujú. Learner, por ejemplo, que en su momento Sí. ahí hice un proyecto de aprendizaje aplicado con los dibujos. Me acuerdo que Ujú. después eso me sirvió, lo puse en práctica para aprendizaje de ajedrez y otras cosas. Y también tengo Life of Focus, que hiciste con Cal Newport. Ujú. Y no Sí, hablamos sí. nada de Cal, pero Scott, para quienes no saben, es amigo de Newport y colaborador. También tienen muchos proyectos en conjunto. Y estás Viejos amigos. también viejos amigos, en contacto con todo lo que tiene con el Ujú. deep work o digital minimalism, Sí. minimalismo digital y todo eso. Y creo que también es una parte algo que hace a tu manera de hacer las cosas en este momento y desde hace ya muchos años. Así que, bueno, vamos a estar ahí pendientes de las novedades. ¿Hay un nombre para esto que estás haciendo ahora? ¿Tenés un nombre? El nuevo proyecto se Sí, llama en inglés Foundations. En mi artículo que empecé este tema, uso esta palabra fundación, foundation. Se dice un parte que sostiene la vida de toda la gente. Entonces es una universidad, un, universal, me no es encanta. particular. Por ejemplo, el desafío MIT no fue universal, no es una fundación Ajá, porque yo quiero aprender informática. Toda la gente no tiene que aprender informática, pero toda la gente tiene que mejorar su situación con dinero, tiene que mejorar sus exacto. relaciones. Entonces, esos son partes de vida universal y son sostenidos con unos hábitos que son más general. Entonces, para mí es un otro tipo de proyecto, porque la mayoría de mis proyectos son muy específicos, como el dibujo o lenguaje, o la gente no tiene que hacer ese tipo de proyecto. Genial, me encanta. Vamos a estar entonces ahí pendientes del lanzamiento de Foundations, ya sea en el blog, también con los cursos online. Fundaciones sería en español. Fundaciones, Y sí. vamos a verlo ahí en inglés, al menos Inglés, en inglés, sí. principio. Así que, Scott, Claro. ha sido un gusto enorme. Un honor también que esta es tu segunda entrevista en un podcast en español, ¿es verdad? Sí, el primero fue 10 años antes cuando estaba Wow. en España. Hace 10 años, wow. Entonces, tenía un poco miedo antes de este podcast, porque no solo porque estoy hablando en español y no había practicado mucho en 4 años, entonces es un poco más difícil, pero también porque estoy hablando sobre idiomas, sobre aprender idiomas, y es tengo un poco de vergüenza porque, claro, mi español está regresado un poco en 10 años, especialmente después de aprender macedonio, que estoy confundiendo con las palabras de español con frecuencia, pero fue un placer, fue interesante hablando contigo y espero que la gente está escuchándome ahora puede entenderlo y no fue demasiado incómodo Estoy seguro que de oír sí. Siempre es inspirador escuchar un hablante extranjero que se anima a participar Sí. en una entrevista en español. Me parece siempre que es algo súper para destacar. Te felicito. Hiciste un gran trabajo. Yo te entendí todo lo que dijiste. En ningún momento sentí que no estaba entendiendo lo que me decías y Mm. pudiste hablar sobre cosas que son realmente importantes para vos y ojalá que esto le sirva a la gente también, ya sea tomar algunas de las cosas que vos hiciste como ejemplo, como lo del MIT, y también como para Mm. buscar incorporarlo de forma más deliberada, como con lo que estás empezando ahora como Foundations, y tener en cuenta todo lo que ya venís compartiendo desde Ultra Learning y ahora este año con Get Better at Anything. Me alegro muchísimo de hacer este primer episodio de formato entrevista contigo. Así que un Muchas gusto enorme. gracias. Muchos éxitos Sí, con el proyecto con Foundations y seguimos en gracias. contacto. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en poderaprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales puedes buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción. Y si te gusta mucho, si te sirve el contenido del podcast, te invito a dejar una reseña y una calificación de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcasts para que estos episodios lleguen a más personas y que más gente pueda aprender mejor. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio.
sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.